Muy buenos días. Seguramente ya nos conocemos, me recordarán de introducción a la ingeniería civil e hidráulica. Creo que si alguno no me haya conocido, me vuelvo a presentar. Soy Gustavo Soprano y soy profesor titular de Estructuras 1 y Estructuras 2 para Ingeniería Civil e Hidráulica. Vamos a dar inicio al curso en forma remota de Estructuras 1 y vamos a ver la primera unidad, la unidad 1.1, que contiene el campo de aplicación de la mecánica estructural, el concepto de estructura y de estado límite. Esta es la primera parte. La segunda la vamos a ver en otro video. Y por último, hay videos adicionales en una serie de videos que está también publicada en el canal de YouTube. Acá tenemos indicado el temario de la clase de hoy. Vamos a iniciar por la ubicación de la asignatura dentro de la carrera de Ingeniería Civil y de Ingeniería Hidráulica, porque hasta este momento son iguales. La definición de estructura después, definición de mecánica estructural y por último, estado límite, definición y clasificación. Bien, acá está en el cuadro la primera parte de la carrera de Ingeniería Civil, destacando estructura. Lo que quería resaltar es que si ven la columna de la derecha, eh, que no sé si todos saben qué es la categorización de la asignatura según 4 tipos: ciencia básica, tecnología aplicada y complementaria. Como ven, la única que es TB es estructuras 1. Las otras son CB y hay una que es CO, que es Introducción a la Ingeniería Civil e Hidráulica. Pero bueno, básicamente estamos rodeados de CB o SA de Ciencia Básica. Y es la primera TB que tienen en la carrera. Es decir, es la primera materia que es propiamente de ingeniería, ya que las CB son ciencias que necesitamos los ingenieros saberlas para desarrollar nuestra profesión, pero que no son ingeniería. Básicamente, el objeto de la ciencia es el conocimiento, por el conocimiento en sí mismo. En la ingeniería, en cambio, el conocimiento solamente tiene un fin, que es ser usado para los fines de la ingeniería, que básicamente consisten en hacer que los seres humanos vivamos mejor, fundamentalmente desde el punto de vista material. Y esta diferencia es muy importante y ya lo vamos a ver desde esta primera materia. Son 4 las ciencias en que básicamente se apoya la ingeniería. 2 sobre todo, que son matemática y física. Y en ingeniería civil hay 2 más, que son química y economía. 3 de las que nombré son ciencias duras: matemática, física y química, y una es una ciencia social como es la economía. Bien, vamos a ver ahora definición de estructura. Partamos de la etimología de la palabra, que viene del latín structura, que significa construcción o fábrica. Fábrica en el sentido no de fabricar cosas, sino fábrica es sinónimo de obra de mampostería, de pared de mampostería. Es decir, mampostería viene de poner con la mano, man puesto, y se pone con la mano que piedras o ladrillos para levantar una pared u otro tipo de construcción. O sea que estructura tiene que ver
con esto de poner piedra sobre piedra o ladrillo sobre ladrillo para construir algo. La misma palabra construir también viene de la misma raíz. Structus significa construido, y vemos aquí abajo, vamos a poner el cursor, si me permiten, el puntero. Structus, que da origen a la palabra estructura, es el participio en latín del verbo struere. ¿Struere qué significa? Sí, significa juntar, amontonar o construir. Y este verbo dio origen a otras palabras también vinculadas a nuestra carrera, como construir, viene del mismo origen, destruir, instruir, obstruir, reconstruir. También constructor, destructor e instructor derivan del mismo origen. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos que estructura tiene varias acepciones. Algunas están lejanamente vinculadas a lo que nosotros vemos en estructura. Por ejemplo, puede haber una estructura de una obra literaria, no es esa estructura a la que nosotros nos referimos, sino que la que está vinculada a nosotros es la cuarta acepción que da la Real Academia, que dice lo que está aquí en la diapositiva. Armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que, fija al suelo, sirve de sustentación a un edificio. Tomemos esto como primera aproximación. Nos queda un poco la duda, que conviene desglosar de qué significa armadura. Y si buscamos armadura también en el diccionario de la Real Academia, dice lo siguiente. También hay varias acepciones, de las cuales tomamos tres que están vinculadas. Una es armazón, o sea, pieza o conjunto de piezas unidas. Otra es esqueleto, como el esqueleto del ser humano, conjunto de piezas que dan consistencia al cuerpo. Y una tercera, que tiene que ver con la arquitectura, que son piezas ensambladas que sirven de soporte a la cubierta de un edificio. Sinónimo de esto lo agarré yo, reticulado, cercha o cabreada serían sinónimos de estructura en esta acepción. Bien, destacamos acá varias partes. Lo que marqué en celeste serían los sinónimos de estructura. Es decir, sinónimo de estructura sería armadura, armazón y esqueleto. Luego destaqué en violeta lo que se refiere a que es un conjunto de piezas unidas. ¿Sí? En rojo, ¿para qué sirve? En una dice que sirve de sustentación, otra dice que da consistencia y otra que sirve de soporte. O sea que las tres hablan de lo mismo, o de algo muy parecido. Servir de sustento, de consistencia, de soporte. ¿Y a qué? Bueno, una dice a un edificio, otra dice al cuerpo, en el caso del esqueleto, el cuerpo humano, o al cuerpo animal. Otra dice a la cubierta de un edificio. Bueno, me gustaría, de todas estas cuatro definiciones, sacar una síntesis, que es la siguiente. Estructura es un conjunto de piezas unidas que sirven de sustentación a una construcción. Tomamos una construcción como objeto de la estructura. Bien, partamos de esa definición. Buscando otro diccionario como el Oxford Languages, que es un muy buen diccionario, que está también online, marca básicamente lo mismo. O sea, es un conjunto de piezas o elementos, se supone que unidos, acá no lo dice, pero se supone que sí, que sirve como soporte rígido, o sea, como sustento, y acá dice de una cosa
pero después cuando da un ejemplo, esa cosa es un edificio. Así que estamos en caminos concordantes. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que entonces tendríamos nosotros como estructura. Si decimos que es un conjunto de elementos unidos, tenemos dos componentes, los elementos y las uniones. Las componentes de esta estructura serían un pilar, columna, una viga, como está acá, y otras vigas más chicas que podemos llamar viguetas. ¿Cómo están unidas? Están simplemente apoyadas uno sobre la otra. Sería una forma posible de unión. Vigueta apoyando sobre viga, viga apoyando sobre pilar. Bien, acá tenemos otro tipo de estructura donde, bueno, acá lo tapa mi imagen, a ver si la podemos sacar. Tenemos por un lado elementos que son, en este caso, barras metálicas. Por el color parecería que es una estructura o bien de acero galvanizado o bien de aluminio. En un caso como en otro, las uniones estarían remachadas. Pero bueno, vamos a poner el caso general de una estructura reticulada, que hay unas cuantas formas de unirlas, las barras unas con otras. Pueden ser remachadas, abulonadas, soldadas o articuladas. Distintas variantes de unión entre elementos. Habíamos visto en la diapositiva pasada la unión simplemente apoyada. Bien, acá tenemos modelos computacionales de una estructura mixta, donde tiene una parte metálica de acero con distintos elementos, vigas reticuladas, vigas de almallena, tensores que son como cables cruzados, columnas metálicas, columnas de hormigón, losas de hormigón, bases de fundación. Acá tenemos dos ejemplos de estructuras de hormigón que los vamos a ver con mejor detalle aquí. Bueno, vemos por un lado elementos. Los elementos de distinto tipo. Tenemos elementos lineales, como son la columna, estas son columnas, y las vigas, estas son vigas. ¿Por qué llamamos lineales o unidimensionales? En realidad, todos los elementos son tridimensionales, pero lo tomamos como unidimensionales o lineales cuando hay una de las dimensiones, en este caso de la columna sería la altura, que es mucho mayor a las otras dos, que serían el ancho y el largo de la sección transversal. En la viga, la mayor dimensión es horizontal y las transversales son la menor dimensión. ¿Qué diferencia las columnas de las vigas? Bueno, una es esa, la posición, que las columnas es vertical y las vigas es horizontal, y otra es el comportamiento estructural, que las columnas es fundamentalmente de compresión. Después veremos mejor qué es la compresión, y las vigas que trabajan estructuralmente a flexión, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo están unidas estas partes? Perdón, me faltó hacer una mención a los tabiques. Los tabiques y las losas. Las losas son elementos bidimensionales, porque hay dos dimensiones preponderantes frente a una tercera, que sería el espesor, que es de menor dimensión. Entonces la tomamos como elementos bidimensionales. Y están los tabiques, que son otro ejemplo de elemento bidimensional. ¿Qué diferencia? También, por un lado la posición, las losas son horizontales, los tabiques son verticales. También el trabajo estructural. Las losas trabajan fundamentalmente para cargas perpendiculares a su plano. Ejemplo, las cargas gravitatorias son perpendiculares
al plano de la losa, que es horizontal. Las cargas verticales, la losa horizontal. En cambio, los tabiques trabajan fundamentalmente para cargas dentro de su plano, no perpendicular al plano. Los tabiques se usan estructuralmente para absorber cargas horizontales, por ejemplo, la acción del viento o la acción sísmica sobre un edificio. De manera que esas cargas, al ser horizontales, están contenidas dentro de lo que es el tabique. Si tomamos este tabique, ante una acción del viento, por ejemplo, en esta dirección, estaría contenida dentro del tabique. Y un viento perpendicular estaría contenido dentro de este otro tabique. Y a su vez también están unidas entre sí, columna con columna, columna con viga, viga con losa. Tenemos, o sea, uniones de elementos unidimensionales con unidimensionales. Unión de columna con viga. Tenemos acá un nudo o nodo, también son sinónimos, o unión. Pero también tenemos uniones entre elementos unidimensionales y bidimensionales, por ejemplo, entre la viga o esta viga y la losa están unidas entre sí. O dos elementos bidimensionales, por ejemplo, este tabique está unido con este otro tabique sobre esta lista. O sea que tenemos distintos tipos de uniones. ¿Qué tipo de unión es? En el caso del hormigón armado, un tipo de unión que llamamos monolítico. ¿Qué significa monolítico? Mire, mono y litos, o sea, es una sola piedra. Antiguamente, las construcciones importantes se hacían con columnas monolíticas, es decir, hechas de una sola piedra, una columna muy grande. Se imaginan, sumamente dificultoso hacerlo, ¿no? Tenía que traer la columna desde la cantera entera, pesando unas cuantas toneladas, y bueno, erigirlas en la construcción. Y también se usaban los monolitos, quedando el término incluso ahora también, se usaban como monumento, con sentido estético o conmemorativo. Una única piedra de gran tamaño, como forma de mostrar la proeza de traerla desde la cantera, pulirla y erigirla, cosa que ninguna de esas cosas es simple, todo muy complicado, era todo hecho a mano, ¿no? Con herramientas muy rudimentarias. Y bueno, eso eran los monolitos. ¿Y qué tiene que ver con el monolito este? Bueno, que el hormigón, ya ustedes saben que se hace hormigón encofrado, después se vuelca el hormigón fresco, que es semilíquido, y cuando fragua el hormigón queda duro y entonces todas las piezas quedan unidas de esa forma monolíticamente. Entonces tenemos una nueva forma de unión entre elementos, que es la unión monolítica, que es típica del hormigón armado. Bueno, acá tenemos el modelo de un puente en forma de arco reticulado. Tenemos barras como elementos aquí, barras de un cordón, barras del otro cordón, barras diagonales y montantes, que son estas, barras transversales, que se llaman arriostramientos o arriostres. Tenemos barras que son tensores o cables, del cual está suspendido esto, que es el tablero, que sería otro elemento. Todos los que vimos recién son elementos lineales, el tablero sería un elemento superficial o bidimensional. Bien, seguimos con este conjunto de elementos vinculados por uniones. Ahora bien, ¿es todo edificios y puentes?
en lo que es la ingeniería estructural o lo que es la ingeniería civil. Y no, también hay pavimentos. Y existe el diseño estructural de los pavimentos. Sí, obviamente se habla de diseño estructural del pavimento. ¿En qué consiste? Y en que como el pavimento recibe cargas, en particular de las ruedas de los camiones, esas cargas, esas fuerzas, pueden producir deterioro en el pavimento. Como vamos a ver, los deterioros estructurales pueden ser deformaciones o roturas, o sea, puede haber roturas, fisuración del pavimento, baches en el pavimento, deformaciones en el pavimento, y prever esto es objeto de un cálculo o un diseño estructural. Ahora bien, ¿dónde está la estructura acá? Porque si dijimos que la estructura eran elementos o uniones, perdón, elementos y uniones, acá se nos queman los papeles, porque en el pavimento yo no veo elementos y uniones. ¿Y por qué hablo entonces de estructura o de diseño estructural o de mecánica estructural? La solución, la respuesta a esto, entiendo que le da uno de los métodos de resolución de estructuras, que es el predominante hoy en día. No sé si será el único, si va a ser el último, pero es el llamado método de los elementos finitos, que consiste en sustituir el continuo del material por elementos ficticios en los cuales suponemos que está descompuesto el material. Es decir, para realizar los cuerpos materiales, las estructuras, los ingenieros estructurales hacemos dos pasos. Primero, los materiales sabemos hoy en día que están compuestos de moléculas y átomos. Los átomos de neutrones, protones y electrones, los protones y neutrones de quarks. Bueno, pero todo eso no tiene importancia al nivel que nosotros lo desarrollamos. O sea, hacemos una primera hipótesis simplificativa, y es que el material es un continuo. Es decir, que podríamos subdividir ese material en sectores o elementos cada vez más chicos, y que esos elementos, por más chicos que sean, mantendrían las mismas propiedades que el material en su conjunto. Esto no es real, porque sabemos que llega un momento que llegamos al nivel atómico y esto no se sostiene, pero bueno, a los efectos de la ingeniería estructural es una buena hipótesis. Ahora bien, una vez transformado en continuo, volvemos a discretizarlo, o sea, a transformarlo en discreto. Que es un continuo lo transformamos en elementos unidos entre sí. En este caso, que bien podría ser el estudio de un pavimento, porque esto sería la carga de una rueda de camión, y esto podría ser el pavimento, o bien podría ser el estudio de una base de fundación. En realidad no sé de dónde sale este dibujo, pero puede ser cualquiera de las dos cosas. Una base de fundación, una zapata, que la base transfiere una carga al suelo, esto sería el suelo. Cualquiera de los casos, el análisis es similar. Este es un análisis bidimensional, como podemos ver, se trabaja en el plano. Y como tal, los elementos son bidimensionales. En este caso, son triángulos. Los elementos bidimensionales que tomamos para elementos finitos pueden ser triángulos o pueden ser cuadriláteros. Acá dice rectángulos, más apropiado sería cuadrilátero porque podría tener cualquier forma. ¿Y qué se supone? Que este triángulo naranja con este rojo están pegados en todo el borde. En realidad están, pero no lo suponemos así. Para poder calcularlo y meter todo esto en la computadora, tenemos que discretizar también las uniones. Es decir, que vamos a suponer que solamente están unidos en los vértices. Es una alternativa. Solo en los vértices.
Y otra alternativa sería en los vértices y en el medio de los lados. Acá tenemos el elemento triangular que puede estar unido con nosotros por los puntos negros, que son los vértices, o por los negros y los blancos, agregando los centros de los lados. Los dos modelos de elementos finitos se usan. Y también se usan no elementos triangulares, sino elementos rectangulares. Depende del tipo de problema, conviene un tipo de elemento u otro. Acá, como problema bidimensional. Lo que también hay dibujados elementos tridimensionales, que puede ser en forma de prisma, que puede ser en forma de tetraedro, en forma de pirámide o en forma de hexaedro. Vamos a otro tipo de obras. Una presa, una obra enorme. Tiene problemas estructurales. ¿Y cómo no va a tener? Sostiene fuerzas enormes, todo el empuje del agua, la acción sísmica, su propio peso, las fuerzas que produce la retracción del hormigón, las variaciones de temperatura. Son fuerzas realmente enormes. ¿Pueden producir daño? Obviamente que sí. Pueden fisurar la presa y que pierda agua. Pueden romper la presa, llegado el caso. O sea que hace falta hacer un análisis estructural. Ahora, si es una estructura, o si tiene una estructura, ¿dónde está? ¿Dónde están los elementos y dónde están las uniones? Nuevamente, la respuesta está en que no son elementos reales, sino elementos ficticios, elementos finitos, los que vamos a usar para resolverlo. Otra vista de otra presa, donde también no se ven elementos y uniones. Las anteriores eran presas de hormigón, es una presa de tierra, donde también hay problemas de estabilidad, problemas estructurales que tenemos que estudiar, y tampoco hay elementos y uniones. Sin embargo, los fabricamos. Los fabricamos en la cabeza, los fabricamos en la computadora, estos elementos que en la realidad no existen. Bueno, acá tenemos el estudio de una presa, esto es la presa y este es el suelo de fundación. Está estudiado todo en su conjunto. ¿A través de qué? Elementos bidimensionales tipo cuadrilátero, ¿no? Como pueden ver, cuando tenemos una parte regular, el cuadrilátero será un cuadrado. Acá el cuadrilátero se va deformando. Acá también. Esta es una presa más compleja. Esto es la presa, lo que está amarillito y verde. Y en azul lo que sería el terreno natural, una zona montañosa. Bueno, acá se ha elegido modelar lo que es el terreno natural, como se puede apreciar, con elementos tridimensionales tipo hexaedro. Y la presa en sí, por elementos tridimensionales tipo tetraedro. Bueno, si hacen un zoom, pueden verlo con el tallo, no sé si se alcanza a percibir, pero creo que se nota que son triángulos lo que se ve a simple vista, por lo cual se supone que está compuesto de tetraedros. Hay otro modelo de elementos finitos. Este es el modelo en sí. Y este es el modelo, una vez pasado por el programa de computación, en el cual obtenemos los resultados gráficamente, cosa que es la gran ventaja de los programas actuales, ver en forma gráfica, no solamente números. Y vemos gráficamente las deformaciones que tiene esta estructura, que en realidad no sé bien qué será. Pero obviamente es una plataforma que tiene algún tipo de carga distribuida linealmente ahí y está apoyada en una especie de terreno al borde de un barranco. Un barranco, esto puede ser una excavación para un edificio y uno está verificando si el edificio al lado se cae o no. Bueno,
puede ser muchas cosas esto, pero lo que podemos observar es que está hecho por elementos finitos, en este caso son tipo prisma, ¿ven? Este es un prisma, un triángulo, la base, y esta sería la altura del prisma. Una característica de los elementos finitos es que cuando estamos en la zona de mayores esfuerzos, los elementos se hacen más chicos, cuando nos alejamos se hacen los elementos más grandes. Acá tenemos otro modelo de elementos finitos, en este caso para un puente, son elementos tridimensionales tipo hexaedro. Bueno, el asunto es que resolvimos el tema de la definición de estructura, hacerla concordante cuando no tenemos realmente elementos y uniones claramente definidos. Bien, vista la definición de estructura, pasemos a la definición de mecánica estructural. En realidad, sería el verdadero nombre que tendría que tener la materia, más que estructuras, tendría que llamar mecánica estructural, que es realmente eso lo que vamos a ver. Lo que pasa es que siempre se privilegia poner un título cortito, estructura, igual lo define perfectamente. Veamos qué es esto de mecánica estructural, que es un término que se usa mucho en ingeniería. Es el término actual con el que se conoce esta disciplina que nosotros vemos en lo que en el programa se llama estructuras. Ha tenido distintos nombres, distintas componentes. La estática es una componente, la resistencia de materiales, la teoría de las estructuras, la mecánica del continuo, la teoría de elasticidad, de la plasticidad. Bueno, hay un montón de partes, digamos, que hoy las podemos considerar que todo ese conjunto pertenece a una única disciplina que la vamos a llamar mecánica estructural. La definición de mecánica estructural como tal no la encontré. De hecho, en los diccionarios aparecen definiciones de palabras, no de pares de palabras. O sea que la RAE no dice nada, ni el diccionario Oxford. Y en Wikipedia tampoco aparece el término mecánica estructural. Sí lo usa mucho el término mecánica estructural y aparece, pero no aparece un artículo en el que se define mecánica estructural. Es importante Wikipedia por su carácter democrático que tiene. Es decir, todo lo que está puesto ahí está sujeto a revisión pública, ¿no? Habiendo moderadores que van revisando y removiendo y viendo las definiciones, los artículos que tienen más consenso para dejarlo como artículos oficiales. Así que es interesante siempre recurrir a ver qué es lo que dice Wikipedia sobre distintos temas, como objeto de un consenso entre distintas posiciones. Bueno, Wikipedia no da una definición de mecánica estructural, pero sí de análisis estructural. No nos vamos a detener en eso, lo dejo acá para que lo lean tranquilos. Y también de ingeniería estructural. Los dos conceptos están muy relacionados a la mecánica estructural, pero no son exactamente mecánica estructural. Para ver qué es mecánica estructural, antes vamos a hacer mención del concepto de estado límite. El concepto de estado límite no tiene muchos años de vida. De hecho, cuando yo estudié, sí, en el milenio pasado, ustedes no habían nacido. La mayoría por lo menos. No se daba estado límite porque en realidad recién estaba apareciendo este concepto, pero hoy en día es fundamental. ¿Qué es esta idea de estado límite? Parte de que por efecto de las fuerzas que actúan sobre las construcciones, estas construcciones pueden dejar de cumplir adecuadamente su función. Por ejemplo, pueden deformarse demasiado o pueden romperse.
La frontera entre comportamiento adecuado y límite adecuado se define como estado límite. Es decir, que el estado límite es la situación exacta a partir de la cual la construcción o la estructura pasa a comportarse en manera inadecuada. Por ejemplo, a deformarse excesivamente o a romperse. Podemos pensarla como que una viga la podemos someter a una carga creciente y la vamos cargando. Mientras no se rompe, uno de los estados límite, que es la rotura, no se alcanza. Llega un momento que se rompe y ahí se alcanza. Entonces, si pudiéramos sacar una foto en el momento que justo se está rompiendo, ni un segundo antes ni un segundo después. La situación en que justo se está rompiendo es el estado límite. Lo mismo si pudiéramos sacar una foto de cuando empieza a deformarse en forma excesiva. Bueno, si bien el concepto de mecánica estructural no lo encontramos en el diccionario, ni tampoco lo encontramos en Wikipedia, sí podemos separar mecánica por un lado y estructural por otro. Bueno, estructural ya lo vimos, tiene que ver con estructuras, que ya vimos la definición. Nos faltaría ver la definición de mecánica. Ya pongo el cursor y sigo. El puntero, perdón. Veamos lo que dice el diccionario Oxford Languages. Mecánica, dice, parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que lo producen. Bueno, esta es una definición que habrán visto, si no es esta, es una muy similar, en física. Física 1 particularmente, que ve en mecánica. El diccionario de la RAE no tiene una buena definición de mecánica, no desde este punto de vista de la física. Así que tomamos el de Oxford por un lado y tomamos el de Wikipedia por otro lado, que es muy similar. Dice: la mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. O sea, los tres tienen lo mismo. Estudia el movimiento, el equilibrio, acá Wikipedia lo llama reposo, pero podríamos decir que son sinónimos, equilibrio y reposo, y fuerza. Movimiento, equilibrio y fuerza es lo que estudia la mecánica. Esto desde el punto de vista de la física, la mecánica a secas, no la mecánica estructural. Pero vamos a partir de esta definición de la física para dar nuestra definición de mecánica estructural. Acá tenemos la definición que vimos y acá la que vamos a proponer como definición de mecánica estructural. O sea, a esta apenas la vamos a retocar. Le vamos a agregar la palabra estructural y en vez de poner parte de la física, como decía acá, vamos a ponerle parte de la ingeniería. La mecánica estructural pertenece a la ingeniería, no pertenece a la física. O sea, no es ciencia la mecánica estructural. Es, en todo caso, tecnología, es ingeniería. Entonces, es parte de la ingeniería que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, tal cual la otra, así como las fuerzas que las producen, tal cual la física, pero acá le agregamos esto que es importante. Y a partir de esto empieza a ser ingeniería y no física. Porque la estudiamos atendiendo a la posibilidad de que provoquen estados límite. Es decir, no estudiamos la mecánica porque sí, no estudiamos lo que produce la fuerza, no estudiamos el movimiento porque sí y el equilibrio, sino que nos focalizamos en para qué puede sernos útil este estudio. ¿Y para qué nos puede ser útil? Y para que la estructura no falle, para que la construcción no falle a causa de las fuerzas que actúan. No se deforme demasiado, no se rompa. Y
para que eso no pase, tenemos que sacar una foto a la eventual falla, o sea, tenemos que imaginarnos la falla. ¿eh? Para poder evitarla, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos la falla, estudiar la falla, calcular la falla y a partir de ahí trabajar. O sea que a diferencia de la mecánica física, la mecánica estructural se centra en las situaciones que producen un estado límite. No sé si les ha llamado la atención, pero me podrán decir movimiento en las estructuras civiles, si están quietas. ¿Están quietas? ¿Están seguros? Y cuando hay un terremoto, se mueven. Y puede producir problemas el terremoto, sí, problemas estructurales serios, muy serios. O sea que también estudia el movimiento, el equilibrio y las fuerzas que actúan. Bueno, acá tomé la definición de estado límite de Wikipedia, que es un poco más riguroso, más detallada, pero bueno, pueden verla. Lo que esencialmente me interesa es lo que dijimos hoy, que es la frontera entre el buen y mal comportamiento. Bien, vamos a ver que hay dos tipos diferentes de estados límite. Los estados límite últimos y los estados límite de servicio. Bien, acá tomé las definiciones de Wikipedia que me resultaron muy adecuadas. Solo le agregué lo que está aquí en letra itálica o bastardilla. ¿Qué son los estados límite últimos? Un estado límite último es un estado límite tal que al ser rebasado, la estructura completa o una parte de la misma puede colapsar al superar su capacidad resistente. Implican un cambio brusco y notable de la geometría, es lo que agregué. ¿Por qué esto? ¿En qué se diferencia una copa sana de una copa rota? Y en la geometría. Cuando la copa se cae del piso y se rompe, brusca y notablemente cambia la geometría. En general, el que un estado límite último sea sobrepasado es una situación extremadamente grave, que puede provocar cuantiosos daños materiales y desgracias personales. Por esta razón, los coeficientes de seguridad usados en los cálculos relacionados con un ELU son sustancialmente mayores que en otro tipo de estados límite. ¿Qué es esto de coeficiente de seguridad? Bueno, ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero tiene que ver con que uno hace unos cálculos que no se pueden calcular ni predecir las cosas en forma exacta. O sea, yo no puedo predecir cuál va a ser el mayor terremoto o el mayor viento que va a haber en los próximos 50 años, por lo tanto, ningún cálculo estructural puede ser exacto. Entonces, lo que hago ante el riesgo es cubrirme, como hace uno ante cualquier cosa de su vida. Es decir, que si yo sé que puedo prever que el viento máximo en los 50 años para atrás fue, vamos a ponerle, de 140 kilómetros por hora, y yo podría en principio calcular el edificio suponiendo que en los próximos 50 años se va a repetir lo mismo que los pasados 50 y calcularlo exactamente para 140 kilómetros por hora. Sería una forma de pensar las cosas. Pero sin embargo estoy corriendo demasiado riesgo si hago así. Lo que hago es prever una carga y cubrirme con lo que se llama un coeficiente de seguridad, que lo podemos pensar de la siguiente manera. No lo voy a hacer el edificio para que exactamente resista 140 kilómetros por hora, porque hay un montón de imprevistos e imprevisibles con los cuales no puedo determinar. Entonces, en vez de calcularlo para 140 kilómetros por hora, lo voy a calcular para 200 kilómetros por hora de viento. No es así tal cual, pero es para que tengan una idea. Entonces, eso que aumento, en realidad aumenté la velocidad. Yo en el cálculo no aumento la velocidad, sino, por ejemplo, la presión. Pero bueno, el porcentaje con el cual aumento para mis cálculos la presión podríamos
relacionarlo con esto de factores de seguridad. Tengo que cubrirme mucho más con esos factores de seguridad, tengo que tomar factores grandes en esto que es estado límite último, que en relación a los estados límite de servicio, que es lo que vamos a definir a continuación. Un estado límite de servicio es un tipo de estado que permite de ser rebasado, un estado límite que de ser rebasado produce una pérdida de funcionalidad o deterioro de la estructura, pero no un riesgo inminente a corto plazo. En general, los ELS se refieren a situaciones solventables, reparables o que admiten medidas paliativas o molestias no graves a los usuarios. El que un ELS sea rebasado no reviste la misma gravedad que un LEU sea sobrepasado. En los cálculos de comprobación de los ELS se emplean márgenes de seguridad más moderados que en los ELU. ¿Está claro? Focalicemos en la diferencia entre los ELU y los ELS. Los ELS no se manifiestan en forma contundente como los ELU, sino en forma gradual y sin marcarse en forma nítida, por lo cual se designan con términos que suelen contener la palabra excesivo o excesiva. Por ejemplo, todos los cuerpos se deforman bajo la acción de fuerzas. No hay cuerpo que no se deforme cuando aplique una fuerza. No lo vemos a simple vista, pero cuando le ponemos aparatos suficientemente precisos, sabemos que ante la menor fuerza todo cuerpo se deforma. Entonces, ¿la deformación puede ser un estado límite? No, porque si no, no podría tener ninguna construcción, porque todas se deforman, dijimos. Entonces, la deformación no es un estado límite. La deformación excesiva es el estado límite. La deformación excesiva. O sea que, en general, los estados límites de servicio tienen la palabra excesiva o excesivo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuándo una deformación es excesiva? Bueno, no hay un punto exacto. No es un hecho objetivo. Es algo convencional. La deformación de una viga determinada puede resultarle antiestética a una persona y para la otra ser imperceptible, ni siquiera darse cuenta de que está deformada. O sea que no hay un único punto límite. Es decir, una de las razones para limitar la deformación de una viga son problemas estéticos. Una viga deformada no es agradable. Entonces, pero puede no ser agradable para alguien, pero otra persona la mira y a lo mejor ni siquiera se da cuenta de la deformación que tiene. Entonces, ¿cómo procedemos para determinar ese estado límite? Bueno, hay gente que hizo los códigos, que son los que regulan nuestras construcciones, nuestras estructuras y nuestra seguridad. Bueno, han hecho encuestas, han puesto a personas a ver deformaciones de vigas, un montón de vigas, un montón de personas, y ver para qué relación entre la longitud y la flecha es la deformación vertical, las personas empezaban a notar que la viga era antiestética. Bueno, hay un resultado que está volcado en los códigos. Por razones estéticas, la flecha de una viga se tiene que limitar a la luz dividido 300. ¿Qué es la luz? La luz es la distancia entre columnas o apoyo de una viga, entre apoyos. Es decir, que una viga de 2 metros, de 6 metros, tendríamos que dividir por 300, serían 600 centímetros sobre 300 centímetros, me da 2. O sea que hasta una flecha o una deformación vertical de 2 centímetros, la deformación de esa viga es imperceptible para la mayor parte de la gente. Para una flecha mayor que 2 centímetros, empieza a ser percibida y empieza a ser desagradable.
No es poco 2 centímetros. Es la flecha para una viga de 6 metros que las personas en general pueden percibir. Se determina de esa manera. Los LU, en cambio, los estados límites últimos, son objetivos. Si uno ve un edificio que se derrumbó, no hay un debate o una encuesta, como hicimos en el caso anterior, para ver si se rompió o no se rompió. Se derrumbó, no hay duda. Ya salen los diarios. Tragedia. Tampoco hay una rotura excesiva, como en el caso anterior. No hay una rotura excesiva, hay una rotura, punto. Y, por sobre todas las cosas, la principal diferencia son las consecuencias. Los daños producidos por los estados límite últimos pueden ser graves en términos económicos y en términos de vidas humanas y lesiones humanas. No así en el caso de los ELS. Ambos tienen que ser evitados, obviamente. No tendría que tener ninguno de los dos, pero con mucho más margen de seguridad en el caso de los estados límite últimos. Para dar un ejemplo, una viga con fisuración excesiva, que es un estado límite de servicio, se puede reparar, el costo no es muy alto. Ahora, frente a un estado límite último, como puede ser el derrumbe de un edificio, no podemos hablar de la misma gravedad, obviamente. Bien, ¿cuáles son los estados límite últimos más comunes? Vamos a mencionar 4. Uno es la pérdida del equilibrio. Este primer estado límite no tiene que ver con el material, tiene que ver con el tipo de sustentación de la estructura. Habíamos visto que los nodos o las uniones podían ser de distinto tipo. Habíamos visto un ejemplo en que las uniones eran simplemente apoyadas. ¿Se acuerdan la vigueta apoyando sobre la viga y la viga sobre la columna? Bueno, así como se vinculan elemento con elemento, también hay vínculo de elemento con la tierra o con la infraestructura. Por ejemplo, esto que está dibujado acá, que es una viga, podría ser la viga de un puente, una viga de edificio. En caso de un puente sería más apropiado, porque los puentes a veces, bueno, estos aparatitos que dibujamos acá, después lo van a ver, son convenciones para definir el tipo de vínculo que tiene esta viga a lo que hay abajo de la viga. Lo que hay abajo lo llamamos infraestructura en este caso. Una forma de apoyar los puentes muy, muy común es ponerle aquí una almohadilla de goma. Goma de muy alta calidad, neoprene concretamente, de alta dureza, vulcanizado sobre acero, chapa de acero, pero está apoyado y no está pegado. Es decir, si yo hiciera un puente con un voladizo considerable, podría ser que una rueda del camión apoye en la punta y como este está simplemente apoyado, hago sumatoria momento respecto a este punto y bueno, la fuerza, el momento que produce el camión es mayor al momento estabilizante que produce el peso propio de la viga y esto vuelca. Bueno, ese volcamiento que no tiene que ver con el material, porque esto puede ser material súper resistente, se llama pérdida del equilibrio. Se suele dar también, por ejemplo, en un tanque elevado, una torre tanque, bajo la acción del viento, también como el suelo, decimos nosotros, no resiste tracción, no puede tirar para abajo el suelo empuja para arriba la fundación, ¿no? Lo sostiene empujando de abajo hacia arriba. Como no puede reaccionar al revés, si la fuerza horizontal sobre la torre tanque es fuerte, un viento muy fuerte, un sismo muy fuerte, también podría rotar alrededor de un borde y tendríamos pérdida del equilibrio. Primer estado límite, último. Una segunda posibilidad es la rotura de sección. Es el tipo que más comúnmente uno conoce como rotura. O sea que
tal como está en el dibujo. La estructura se parte en dos, o se parte en 5, o se parte en 1000, pero se parte. Un ejemplo de este tipo de rotura: agarren una tiza, la flexionan y se parte al medio. La tiza tiene una rotura de sección o rotura frágil. Si en cambio, en vez de una tiza, tomamos una barra de estaño, las barras de estaño se usan para soldar, no sé si las conocen. Si no las conocen, piensen en una barrita de plastilina o de acero propiamente. Una varilla de hierro delgado, hierro del 6, por ejemplo, para construcción, ustedes lo pueden agarrar con la mano y lo doblan, pero no lo parten. Sin embargo, es un tipo de rotura. No. Digamos que esta, la rotura frágil, podríamos decir que el material se rompe y no se dobla, como la consigna del Partido Radical. Este otro material, en cambio, se dobla, pero no se rompe. No es exactamente así, porque sí se rompe. De hecho, lo llamamos rotura, pero rotura dúctil. La diferencia es que al romperse, no se parte en dos, sigue estando en una sola pieza, ¿no? Esa es la diferencia. Después vamos a focalizar, porque se puede confundir esta rotura con la deformación excesiva, pero vamos a ver más en detalle porque no es lo mismo la rotura dúctil que la deformación excesiva. La rotura dúctil se llama también transformación en un mecanismo. ¿Qué diferencia hay entre un mecanismo y una estructura? Que la estructura es estable y el mecanismo es móvil. El mecanismo es, por ejemplo, mecanismo biela-manivela, no sé si lo han visto. Es algo que se mueve, una manivela. A ver si una manivela que yo muevo así, eso mueve un eje y yo acciono una máquina, es un mecanismo, porque el eje se mueve. Una estructura no se mueve. Por ejemplo, esta misma viga, de alguna forma, este también se ha transformado en un mecanismo, porque si yo a esta viga al tener dos apoyos es estable, es una estructura. Si yo le pusiera un solo apoyo, esta viga se movería alrededor de este eje y ya se transformaría en un mecanismo. De alguna manera, este también se transforma en mecanismo, pero al que nos referimos con transformación en mecanismo es a este, a la rotura dúctil. ¿Por qué? Porque al pasar cierta carga, es como si se produjera una articulación. Una articulación es como una articulación del ser humano, ¿no? Que es algo que, a ver, que puede ser así o así. Se puede construir una articulación como tal, o se puede crear. O sea, al cargarse demasiado se genera una articulación. Y una viga, que ya dejaría de ser viga, una estructura que también dejaría de ser estructura, un mecanismo con tres articulaciones alineadas, acá, otra acá y otra acá, se mueve. Esto se puede, si esto lo imagina articulado, se mueve en principio para abajo, porque la carga va para abajo, pero si uno lo quisiera lo mueve para arriba, se mueve para un lado para el otro, se transforma en un mecanismo, deja de ser una estructura. Entonces esa forma de rotura se llama también rotura dúctil. Y la cuarta es lo que llamamos inestabilidad del equilibrio o pandeo. No es pérdida del equilibrio como este, sino inestabilidad del equilibrio. O sea, el equilibrio existe, pero es inestable. Esto sucede, bueno, acá está dibujado horizontal, pero es más frecuente en piezas verticales, como una columna. Imagínense una columna, esto mismo vertical. Imaginen de goma la columna. La cargan de punta la columna de goma. Y bueno, cuando la cargan de punta, obviamente acá hay una fuerza de derecha a izquierda, acá en este apoyo hay una reacción de izquierda a derecha. Esto cuando lo cargamos así, se dan cuenta que tiende a doblarse de esa forma, que eso se llama pandeo, que es distinto a las otras tres.
o no es rotura dúctil, no es rotura de sección, no es pérdida del equilibrio. Es inestabilidad del equilibrio o pandeo y se da siempre en estructuras comprimidas, que son estructuras o piezas comprimidas. Una pieza comprimida es una que el esquema de fuerzas hace que la barra, en este caso, tienda a acortarse. O sea, yo al poner una fuerza acá, derecha-izquierda, como sé que todo cuerpo se deforma, esa fuerza está en el sentido de acortar la barra. ¿Mm? Y eso llamo compresión. Si la fuerza la hago por otro lado, tiende a estirar la barra, a hacerla más larga, y eso se llama tracción. Bueno, ya saben entonces qué es tracción y compresión. Y solamente en los casos de compresión existe la posibilidad de pandeo, nunca en tracción. Bien. Vamos a ver ahora los estados límite de servicio. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, vamos a mencionar tres. Uno es la deformación excesiva, que ya tomé como ejemplo anticipadamente cuando íbamos charlando. ¿Por qué yo tengo que limitar la deformación? Ojo que acá el problema no es que se rompa. Se supone que no se va a romper la estructura, ni la viga, ni lo que yo estoy considerando. Estoy considerando la posibilidad que se deforme demasiado. ¿Por qué? ¿Qué puede ser demasiado? Y demasiado puede ser que genere mal aspecto. No sé si alguno ha visto alguna vez, pero a veces hacen unos techos con estructura de madera, ponen tirantes de madera y por agarrarse los pesos toman unos tirantes chicos o de poca altura, poco espesor y quedan abananados, digamos, con una forma de banana de deformación por flexión. ¿Se va a caer el techo? No, no se va a caer. Pero ¿qué pasa? A nadie le gusta que su techo sea así. Es más, si yo hago mi techo así porque me gusta, el día que quiero vender mi casa, no me la van a querer comprar, o si me la compran me van a dejar mucho el precio. O sea que no hay que hacer vigas con deformación excesiva. Ese es un motivo. Podría pasar también, si tengo un techo que debido a esa flexión, se acumule agua. O sea, yo lo hago para que sea plano, con una pendiente, por ejemplo, entonces que corra el agua y no se acumule. Ahora, por ahí le hago poquita pendiente y encima lo hago deformable y me queda así y se me junta agua. Tampoco me conviene que se deforme demasiado. ¿Qué pasa también? Sobre esa viga pueden aparecer paredes y esas paredes se pueden fisurar. Cosa inconveniente también. Distinto a esta fisuración que hablamos ahora de lo que vamos a ver de la fisuración de la estructura. Pero no me adelanto. Se pueden romper vidrios a causa de la deformación de la viga o de la losa sobre el que apoyan. Podría ser que una ventana no cierre o no abra o no corra bien. Puede ser que yo ponga un puente de grúa sobre una viga muy deformable y el puente de grúa se trabe y no avance. Entonces, por distintas razones, tengo que limitar la deformación. Tengo que averiguar, por encuestas, por ensayos, etc., a partir de cuándo, para cada caso, la deformación es excesiva. En realidad, esas encuestas no hace falta que le hagamos ahora porque ya están hechas. Y esos ensayos ya están hechos. Lo que se ha hecho es volcar en los códigos. Entonces uno va al código y nos dice, por razones de estética, el límite es tanto. Por razones de fisuración de paredes, el límite es tanto. A lo mejor yo tengo una viga sobre la cual no apoya pared y no necesito esa verificación. Entonces, hago la definición de estética solamente. Para el puente de grúa, a lo mejor hay que ser más riguroso y limitar más las flechas. Otra posibilidad sobre estado límite de servicio es un conjunto al que hemos llamado daños locales. Daños locales pueden ser fisuración fundamentalmente, descascaramiento,
¿Qué, qué produce esto? Las fisuras o el descascaramiento. Generan mal aspecto, o sea, hay una cuestión estética, al igual que en el caso anterior. Disminución de la durabilidad. A ver, por ejemplo, el hormigón armado, saben ustedes que es un material compuesto de otros materiales que son el acero y el hormigón. Hay barras de acero que quedan embebidas dentro de una masa de hormigón. Y ese hormigón, una de las funciones que tiene es de darle protección al acero, porque ese mismo acero, dejado a la intemperie, se oxidaría y duraría poco. Entonces, en la medida que el hormigón esté íntegro, le da buena protección a ese acero. Ahora, si se fisura, va a dejar de darle protección porque va a permear la humedad, va a permear quizás algún tipo de sustancia agresiva, eh, por ejemplo, sales. Para derretir la nieve, en algunos pavimentos se usan sales y pueden penetrar al pavimento, pueden penetrar bueno, distintos tipos de sustancias corrosivas. El mismo aire es corrosivo. El carbono ataca al hormigón más que al acero y puede penetrar las fisuras y carbonatarla, por ejemplo. Ahora, hoy se sabe que el hormigón armado está siempre fisurado. Acá, lo mismo que en el caso anterior, el estado límite no es la fisuración, sino la forma fisuración excesiva. Bueno, en daños locales no existe la palabra excesivo, pero cuando uno lo desglosa, por ejemplo, deformación excesiva, en deformación, sí, perdón, en fisuración aparece la palabra excesivo. Y el otro estado límite de servicio más corriente es la vibración excesiva, que es parecido a la deformación, solo que es dinámica. La deformación es una deformación estática. Bueno, por ejemplo, los puentes son estructuras que vibran mucho. Si uno se pana en el medio de un puente, cualquier puente va a notar que vibra mucho. Yo trabajé muchos años en vialidad en el departamento de puentes y muchas veces había denuncias de personas que por alguna razón se paraban arriba de un puente y notaban que vibraba mucho y llamaban, presentaban una nota preocupadas. Lo que pasa es que uno habitualmente no se queda parado arriba de un puente, entonces esto no lo nota, uno pasa en vehículo. Si uno viviera arriba de un puente, seguramente tendría que limitar las vibraciones. Como uno no vive, no hay problema. Ahora, si se trata de un edificio que vibra, bueno, si vibra y yo no me di cuenta, o sea, todos los edificios vibran. Es seguro que vibra y yo no me di cuenta. Ahora, si vibra y me di cuenta, ya empiezo a tener problemas. Y si vivo en un edificio alto, en los pisos altos, y cada vez que hay viento, veo que se mueve la lámpara de la luz, se mueve digamos, la araña, o el artefacto que tenga, o empiezo a sentir un malestar, o me pego un susto. Sí, porque por más que venga el ingeniero y me diga, no, esto es un estado límite de servicio y no se va a caer el edificio. El miedo no se lo saca. Aunque sea por miedo, hay que evitar las vibraciones. Entonces, producen malestar físico, problemas de funcionamiento. Igual, yo dije, algunos puentes sí vibran demasiado. Ya vamos a ver algunos vídeos de puentes que realmente vibran demasiado. Bueno, acá destacamos en cada una de estas definiciones el término excesivo o excesiva, como habíamos anticipado. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase. Les agradezco su atención y pueden pasar ahora cuando les guste la segunda parte, que ya es mostrarles fotos sobre distintos estados límite y tratar de diferenciar unos de otros. Muchas gracias.